Hola camaradas, dentro de poco se cumplirá un año desde que la invasión de Rusia a Ucrania desembocó en una guerra que aún mantiene en vilo al mundo. Luego de casi 12 meses de la lucha sin cuartel, la cuestión de la munición se volvió uno de los temas más hablados durante las últimas semanas. La importancia de la munición y de la artillería en cualquier combate bélico no puede ser subestimada, menos aún en una guerra como la de Ucrania y Rusia, donde las ofensivas y defensivas más importantes y exitosas deben una gran parte de su éxito al rol de la artillería. En este contexto, el uso diario de munición por ambos lados ha sido enorme. Mientras Rusia utiliza sus grandes reservas y su impotente industria, Ucrania depende de los constantes envíos de la OTAN. Sin embargo, todo apunta a que eventualmente ninguno de estos medios será suficiente, lo que lleva a una fundamental pregunta: ¿quién se quedará primero sin munición, Rusia o Ucrania? Como ya mencionamos, la artillería tiene un rol absolutamente central en la gran mayoría de los conflictos bélicos. Esta lo ha tenido en casi todos los enfrentamientos centrales del siglo pasado, y a pesar de los avances tecnológicos y armamentísticos, esto no dejó de tenerla hoy en día. Particularmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, la lucha por cada kilómetro de territorio ha sido verdaderamente feroz, por lo que la capacidad de disparar desde largas distancias, ya sea para ablandar posiciones defensivas o disolver fuerzas atacantes, ha resultado fundamental. Y vamos a poner como ejemplo la artillería ucraniana, lo cual logró detener la ofensiva rusa hacia Kiev. Y de la misma forma, la contraparte rusa fue la artillería lo que ayudó a asegurar sus victorias y su dominio en regiones como el Donetsk. Pues es que Rusia particularmente tiene un ejército formado y estructurado alrededor de su artillería. Todos los éxitos ofensivos o defensivos de este ha sido en gran parte por el rol de la artillería. Ucrania se defiende con los que le brinda la OTAN, si bien entre estos envíos ha habido sistemas de defensa aéreos, al igual que otras armas más avanzadas, pero estas generalmente son utilizadas para amenazas mayores, por lo que en el día de hoy la artillería es la encargada de defender las ciudades y buscar recuperar el territorio perdido. Especialistas y seguidores de ambos lados han discutido largamente sobre cuál es la situación de cada país, y en muchos casos han arriesgado fechas tentativas en las que efectivamente estos se quedarán sin munición. Esta información cruzada y el lógico conflicto de interés de los involucrados hace que sea imposible responder a esta pregunta con certeza, pero lo que vamos a intentar hacer hoy es un análisis detallado considerando todos los puntos de vista para que todos nosotros tengamos un mejor entendimiento. La historia armamentística de la Unión Soviética y Rusia es más larga y compleja. Durante los años de la Guerra Fría, la industria soviética produjo todo tipo de armas y municiones constantemente, a grandes números, en caso de que la guerra contra Estados Unidos finalmente explotara. Sin embargo, luego de la caída de la Unión Soviética, muchas de estas armas y principalmente la munición cayó en desuso. Esta fue dejada de lado, no resguardada como es debido e incluso ha sido traficada. Si bien eventualmente la industria rusa se levantó, y ahorita en la actual guerra el uso de la artillería de las fuerzas rusas ha superado ampliamente la capacidad de producción del mismo país. Es imposible decir con certeza cuánta munición le queda a Rusia y cuándo esta se acabará. Las fuentes prorrusas sostienen que el ejército ruso tiene todavía suficiente munición y una industria tan fuerte para aguantar años de esta manera. Aunque esto es difícil de creer, de la misma manera los analistas más críticos del gobierno ruso sostienen que Rusia se quedará sin municiones en pocos meses. Algunos incluso sostuvieron la idea de que no llegarían al invierno, lo que probó ser incorrecto, como pueden ver ahora. Pero por supuesto la realidad se encuentra en un punto medio. Es cierto que Rusia tiene una poderosa industria armamentística y una gran reserva, pero también es cierto que su ejército está utilizando miles y miles de cartuchos y proyectiles a un ritmo extraordinario. Según el gobierno de Estonia, Rusia ha usado ya 2/3 de su suministro de munición, total de 10 millones de rondas en poco más de 300 días. Significaría un consumo de entre 20.000 y 30.000 rondas por jornada. Y cuando las ofensivas estaban en su auge, también se reportó que se usaba más de 60.000 rondas al día. Si bien este número varía según quien da la información, es indudable que las fuerzas rusas están consumiendo una gran cantidad de munición por día, a un ritmo que es difícil de mantener incluso para una superpotencia industrial como es Rusia. Esto ciertamente es una preocupación para el Kremlin, que ordenó aumentar la producción lo máximo posible. Al mismo tiempo, Rusia ha buscado adquirir reservas de municiones extranjeras, pero el bloqueo económico de la OTAN le ha dificultado mucho esto, dejándole como opción de negociación solo países aliados como Irán, Corea del Norte, mientras claro que China todavía no piensa involucrarse
tan directamente en el conflicto. Pero bueno, más allá de esto, la situación rusa en cuanto a las municiones es verdaderamente compleja y delicada, que ha llevado que en algunos momentos de este conflicto han tenido que disminuir la cadencia de tiro o ser más conservadoras en cuanto a la artillería. Sin embargo, a pesar de todo esto, es necesario aclarar que Rusia nunca se quedará efectivamente sin munición. Al menos no llegará a ese punto. Sería demasiado torpe utilizar todas las municiones hasta disparar el último cartucho. Eso sería ilógico y también las autoridades rusas no están tontas. Deben tener planes de contingencia ante esta situación. Pero por el contrario, probablemente Rusia va a tener que balancear el uso de munición dependiendo de lo que pueda producir sus fábricas, de forma de tener la artillería disponible al menos para defender sus posiciones, como lo hemos visto anteriormente. Y nuevamente, es algo que hemos estado viendo en los últimos meses. Ahora pasémonos con la contraparte ucraniana, que mientras Rusia se preocupa por la producción de sus fábricas, el gobierno ucraniano no tiene eso, sino que depende pura y exclusivamente de los países del occidente y de la OTAN. Ucrania nunca fue un país con una tradición armamentística y una buena parte de las armas y municiones de la época soviética que heredó fueron devueltas a Rusia o dejadas de un lado. Hoy en día Ucrania se mantiene en la guerra exclusivamente debido a los envíos de suministros que llegan desde el occidente. Si bien muchos analistas consideran la situación de Rusia mucho más crítica, lo cierto es que Ucrania tampoco está en un escenario ideal, aunque también Ucrania utiliza menos municiones por día que Rusia, ya que tienen otros sistemas de defensa y cuentan con las reservas de las grandes potencias de la OTAN. Lo cierto es que estas no son tan amplias como se puede creer. Por un lado, no toda la munición disponible es efectivamente compatible, ya que mayormente se están utilizando cartuchos de 155 milímetros y no todos los países cuentan con muchos de estos proyectiles. El gobierno estadounidense ha dejado entrever cierta preocupación por una posible escasez de munición, buscando fábricas que puedan producir cartuchos de 155 milímetros y otorgándole contratos millonarios a compañías armamentísticas para que produzcan elementos de defensa para Ucrania. Si la situación fuera tan favorecedora como muchos aseguran, esto probablemente no pasaría. Por otro lado, los países aliados a Ucrania tampoco pueden quemar todas sus reservas, dado que podría ser peligroso en caso de estar otro conflicto. Esto último resultaría un escenario extremadamente complejo y peligroso para Ucrania y para la OTAN, ya que los recursos no serán suficientes para dividir en dos guerras de este tamaño. En conclusión, la situación de las municiones puede ser crítica en los próximos meses para ambos bandos. Mientras Rusia dependerá principalmente de su industria, Ucrania está completamente en dependencia de la OTAN y de Estados Unidos. Una situación no tan cómoda ni firme como muchos creen. Y aunque la mayoría de los especialistas que yo he visto parecen coincidir en que Rusia se quedará sin municiones durante algún momento de 2023, es muy probable que sus autoridades hagan todo lo posible para no llegar a ese punto. La situación es ciertamente delicada y será cuestión de tiempo para ver cuál de los dos bandos empieza a sufrir primero por la falta de munición. Pero bueno, camaradas, simplemente quería hacer este video porque creo yo que es un tema que se ha estado viendo en el campo de batalla en los últimos meses que hemos estado cubriendo este conflicto, y los invito a ustedes más que nada a que comparten su opinión y den su perspectiva ante esta situación. Aún así, fuera de eso, por el día de hoy es todo, camaradas. Y si quieren más contenido como este, no duden en apoyar al canal suscribiéndose. Sin más que agregar, que tengan un excelente día. Adiós.